Inmediatamente después del divorcio, lo dejé todo y me fui. Mi exmarido, en la maternidad de una clínica privada de Madrid, abrazaba a su amante y me dijo con aire de suficiencia: «Una mujer como tú no merece ser la madre de mi hijo». Poco después, un socio de su empresa apareció en la clínica y, con una sola frase, lo hizo derrumbarse en el acto. El calor abrasador de julio en Madrid parecía quemar la piel. Apreté con fuerza el papel que tenía en la mano. No me di cuenta de que el afilado borde del papel me había cortado la palma de la mano. El olor a sangre se mezclaba con el aire bochornoso de la ciudad. Frente a mí se alzaba la imponente puerta principal de los juzgados de familia de Madrid, una puerta que, al igual que mis 3 años de matrimonio, ahora estaba cerrada para siempre. En el momento en que bajé el primer escalón, el móvil en mi bolsillo empezó a vibrar como un loco. Era Javier. Quise estampar el teléfono contra el suelo, pero una fuerza invisible me guió hasta pulsar el botón de aceptar la llamada. Quizás, en el fondo, todavía esperaba algo. Una disculpa, un ápice de arrepentimiento, aunque sabía que era imposible. Al otro lado, en lugar de un silencio desconsolado, resonó su voz arrogante y altanera, mezclada con el ruido de un hospital. «Ah, Valentina, te llamo para darte una buena noticia». Mi corazón se hundió. Me llamó Valentina, en un tono formal y distante. Ese trato desconocido me dolió más que 1000 insultos. Guardé silencio. Tenía un nudo en la garganta y no podía decir nada. A Javier no parecían importarle mis sentimientos. Continuó con voz excitada: «Laura está a punto de dar a luz. Es un niño. No te imaginas lo contenta que está mi madre. Toda la familia está aquí, en la clínica Santa Mónica. El ambiente es increíble». Cada una de sus palabras era una daga clavándose en mi corazón. Un niño, el heredero que su madre y su familia habían anhelado día y noche. La razón por la que yo había soportado años de miradas de desdén y críticas. Ahora ese niño había llegado, pero no de mi vientre, el de su esposa legal. Respiré hondo intentando que mi voz no temblara. «Enhorabuena, entonces». «Por supuesto», se burló Javier. «Ah, y hay otra razón por la que te llamaba. Lo he estado pensando, y como tienes experiencia en las tareas del hogar, te daré una oportunidad. Puedes venir aquí a ayudar a Laura un tiempo. Y más adelante, podrías ser la niñera de mi hijo. ¿Qué te parece? Para ti, hasta ese puesto es demasiado, pero estoy siendo generoso». Me quedé helada. Mi cuerpo se paralizó y mis oídos zumbaban. No podía creer lo que acababa de oír. ¿Cómo podía el hombre al que había amado, mi marido, decir algo tan humillante? No solo me había sido infiel, sino que había pisoteado mi amor, y pretendía convertirme en la sirvienta de su amante y su hijo. Su crueldad sobrepasaba cualquier límite humano. La sangre me hirvió. El dolor se transformó en una ira gélida. Solté una carcajada, una risa amarga y llena de desprecio. «Gracias, pero no lo necesito», escupí antes de colgar. No quería oír ni una palabra más. El último resquicio de esperanza y anhelo se había hecho añicos con sus palabras. Saqué la tarjeta SIM del móvil y la arrojé a la papelera más cercana. Todo había terminado de verdad. Esa llamada no fue el final. Fue la señal de partida para la huida que llevaba tanto tiempo preparando. No volví a casa. Ya no era mi hogar. Aquel lujoso piso que había decorado con mis propias manos, rincón por rincón, no era más que una jaula dorada y fría para una mujer a punto de ser reemplazada. Caminé sin rumbo sobre el asfalto caliente, pero en mi mente tenía un plan claro hasta el más mínimo detalle. Mi primer destino fue el banco. Fui a la ventanilla y pedí retirar la totalidad de mis ahorros a mi nombre. El empleado me miró con compasión, viendo mi rostro demacrado y mi mano ensangrentada. Pero no me importó. Solo quería acabar cuanto antes. El dinero fue transferido limpiamente a una cuenta nueva que había abierto la semana anterior y que nadie conocía. El segundo destino fue una gran tienda de telefonía. «¿Quiero dar de baja este número?». Puse el teléfono sin SIM sobre el mostrador. El empleado se sorprendió, pero procesó la solicitud en silencio. Aquel número que me había acompañado durante casi 10 años, que contenía tantas alegrías y tristezas, era ahora solo una secuencia de dígitos sin sentido que debía borrar. Cerré permanentemente la sesión en todas las redes sociales y correos electrónicos vinculados a ese número y los eliminé. Como un fantasma, borré por mí misma cada rastro de mi existencia en el mundo digital. Finalmente, caminé hasta un centro comercial cercano y me dirigí a las taquillas automáticas. Introduje la contraseña y la puerta se abrió. Dentro había una maleta de tamaño mediano, cuidadosamente preparada. La había dejado allí hacía una semana, la noche en que me convencí de que mi matrimonio no tenía vuelta atrás. En apenas 10 minutos, borré una vida entera y rompí con casi una década de juventud que había acabado en la basura. Cada uno de mis movimientos fue decidido y frío, sin un atisbo de duda.
Mi corazón ya se había detenido aquella noche de tormenta en los picos de Europa. La noche en que, con el coche averiado en medio de la nada, lo llamé desesperada 7 veces. La noche en que, a la 8ª llamada, su amante contestó el teléfono y dijo burlonamente: «Javier está ocupado ahora mismo. Está ayudándome a dormir». Saqué la maleta de la taquilla. Me sentí mucho más ligera. Dentro no había ropa de marca ni joyas caras. Solo unas cuantas prendas de diario, mi DNI y la libreta del nuevo banco. Había vendido las joyas de la boda que me regaló mi madre y todas las que Javier me había comprado en los últimos años. No quería conservar nada que perteneciera a ese pasado. Salí del centro comercial y paré un taxi. El conductor me miró por el retrovisor y preguntó con curiosidad: «Señorita, ¿a dónde vamos?». Respiré hondo por última vez el aire caliente de la ciudad. Sentí una extraña alienación al ver pasar a la gente ajetreada por la ventanilla. «Al aeropuerto de Barajas, por favor». El taxi aceleró, dejando atrás la ciudad que había sido testigo de todo mi amor y mi dolor. No miré atrás. Finalmente, las lágrimas comenzaron a caer. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas para un nuevo comienzo. Un nuevo destino me esperaba. Mientras yo estaba sentada en el avión, buscando una nueva vida, en la Clínica Santa Mónica de Madrid, se estaba construyendo un falso paraíso. Más tarde, una vieja amiga que trabajaba allí como enfermera me lo contó todo, y pude imaginar cada detalle de la situación. Javier y su madre, la señora Pilar, esperaban en la sala VIP incapaces de ocultar su alegría. La señora Pilar no paraba de acariciar su pulsera de oro y no dejaba de hablar. «Te lo dije, mi Javier es un hombre de verdad. ¿Cómo no iba a tener un hijo para continuar nuestro linaje? Echar a esa mujer estéril ha sido una bendición para 3 generaciones de nuestra familia». Javier respondió con arrogancia: «Mamá, tu hijo es así de capaz. Valentina no tuvo suerte. ¿Qué se le va a hacer? Ahora que Laura me dará un hijo fuerte y sano, mis negocios prosperarán aún más. Con un heredero, todo va mejor». La señora Pilar asentía sin cesar, diciendo con alegría: «Así es, así es. Qué ganas tengo de verle la cara a mi nieto. Tendré que celebrarlo a lo grande. He preparado un lingote de oro para nuestro preciado primogénito». La hija del vecino, el señor García, solo tuvo 2 niñas. ¡Qué vergüenza para su suegra! Nuestra familia tiene que mantener las apariencias. Conversaban animadamente, dibujando un futuro color de rosa. Un nieto adorable correteando por la casa, Javier heredando toda la fortuna familiar y llevando el negocio a nuevas cotas. En su historia, no había ni una pizca de compasión o remordimiento por mí, la mujer que había compartido 3 años de su vida con Javier. Yo era simplemente la mujer estéril que merecía ser abandonada. En ese momento comenzaron las contracciones de Laura. Javier corrió a buscar a un médico, mientras la señora Pilar juntaba las manos y rezaba en susurros. Todo el pasillo del hospital parecía cargado con su nerviosismo y expectación. Javier deambulaba frente al paritorio, fingiendo ser un marido y padre ejemplar. Incluso llamó a sus amigos para presumir: «Oye, que voy a ser padre. Esta noche lo celebramos a lo grande». La señora Pilar también sacó su móvil y llamó a todos sus parientes para anunciar el inminente acontecimiento. Su voz rebosaba de orgullo. «Cuñada, pronto nacerá el primogénito de nuestra familia. No sabes lo increíble que es mi Javier». En ese instante, su mundo giraba en torno a una sola palabra: hijo. Era el honor, el futuro, todo lo que deseaban. Estaban ebrios de una felicidad que ellos mismos habían fabricado. No podían imaginar que, en pocas horas, ese paraíso se haría añicos bajo sus pies. Cuanto más alto subes, más dolorosa es la caída. Y estaba segura de que esta caída les dejaría una cicatriz que no olvidarían jamás. Tras varias horas de ansiosa y excitada espera, la puerta del paritorio finalmente se abrió. El llanto vigoroso de un bebé resonó con claridad. Javier y la señora Pilar corrieron hacia allí exultantes. Una enfermera salió con un bebé envuelto en una mantita azul y sonrió. «Enhorabuena, es un principito sano de 2 kilos». La señora Pilar soltó un grito de alegría y juntando las manos dio gracias al cielo. «Dios mío, mi preciado nieto». Se asomó para ver al bebé, diciendo sin parar que era idéntico a Javier. «Esa nariz aguileña y esa frente despejada, es clavado a mi Javier». Javier, incapaz de contener su alegría, sacó un sobre grueso con dinero y se lo dio a la enfermera. «Muchas gracias. Ha sido un gran trabajo. Un pequeño detalle de nuestra familia». Se sentía en la cima del mundo. Todo era perfecto. Tenía un hijo. Había cumplido el mayor deseo de su madre, y ahora solo le esperaba un futuro deslumbrante. Pero justo entonces, apareció la jefa de enfermeras, una mujer de aspecto experimentado y severo. Miró alternativamente a Javier y a la señora Pilar.
Luego echó un vistazo al bebé y dijo con un tono dubitativo: «Enhorabuena. Sin embargo, hay un pequeño asunto que debemos comunicarles de inmediato». La señora Pilar, embargada por la alegría, le restó importancia con un gesto. «Cualquier problema. Lo hablamos luego. Primero quiero ver a mi nuera». La jefa de enfermeras mantuvo su seriedad y detuvo a la señora Pilar. «Este es un asunto muy importante. Concierne directamente al bebé y al señor Javier». Javier frunció el ceño. «¿Qué ocurre? Mi hijo está sano, ¿verdad?» «El bebé está perfectamente sano. Pero durante los análisis rutinarios posteriores al parto, hemos detectado algo inusual». La enfermera hizo una pausa. Miró a Javier directamente a los ojos y dijo con claridad: «Su grupo sanguíneo es AB». Javier estaba desconcertado. «¿Y qué pasa si es AB? Yo no entiendo de esas cosas». La señora Pilar también mostró su disgusto. «¿Y eso qué más da? Mientras sea un niño, el grupo sanguíneo es lo de menos». La jefa de enfermeras negó con la cabeza. Su voz seguía siendo tranquila, pero tenía peso. «Señor, según el historial médico que nos proporcionaron, su grupo sanguíneo es O. Genéticamente, es imposible que un padre con grupo sanguíneo O y una madre de cualquier otro grupo tengan un hijo con grupo sanguíneo AB». El ruidoso pasillo se sumió en un silencio sepulcral. Las sonrisas de Javier y la señora Pilar se congelaron en sus rostros. Javier balbuceó: «¿Pero qué tonterías está diciendo? Eso es imposible. Tiene que haber un error. Señor, esto es ciencia básica. Es imposible que hayamos cometido un error. Para asegurarnos, hemos repetido la prueba 2 veces». El rostro de la señora Pilar se puso rojo de ira. Señaló a la enfermera y gritó: «Mida sus palabras. Seguro que el hospital ha hecho mal las pruebas. ¿Cómo puede pasar algo así entre mi Javier y mi nuera?» Javier también estaba fuera de sí. Gritó: «Llamen al jefe de planta. Tráiganlo ahora mismo. ¿Así es como hacen su trabajo? Mi hijo no puede no ser mi hijo». La gente empezó a arremolinarse alrededor del paritorio. La jefa de enfermeras, aún con calma, dijo: «Si no nos creen, podemos realizar una prueba de ADN de inmediato para obtener el resultado más preciso. Pero puedo afirmarles, desde un punto de vista médico, que este niño no puede ser su hijo». Aquellas palabras fueron como un rayo caído del cielo. Javier se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El paraíso en el que acababa de entrar se había hecho añicos en un instante. Javier, negando la realidad, gritó e insultó, convirtiendo el pasillo del hospital en un caos. Gritaba que el hospital le estaba estafando, que la enfermera quería sacarle dinero. La señora Pilar hizo lo mismo. Se derrumbó en el suelo, llorando a mares y lamentándose de su mala suerte. La vergonzosa escena atrajo numerosas miradas curiosas y teléfonos móviles que grababan a escondidas. En medio de aquel caos, un hombre con un traje impecable se acercó con calma. Parecía un empresario de éxito, y le seguía una persona que parecía su asistente. Yo había visto a ese hombre antes. Era Marcos, un socio importante de Javier. Marcos no le dedicó ni una mirada a Javier y se dirigió directamente a la jefa de enfermeras, inclinando ligeramente la cabeza. «Buenas tardes. Soy Marcos, el padre del niño. Quería agradecer al hospital y a todo el personal médico por cuidar también de la madre y de mi hijo». Su voz no era alta, pero en el repentino silencio, resonó con una claridad pasmosa. Javier se giró bruscamente, con los ojos desorbitados, mirando a Marcos. ¿Qué has dicho? Marcos se volvió entonces hacia Javier. No había ninguna emoción en su mirada, solo frialdad y un atisbo de compasión. Esbozó una ligera sonrisa, más insultante que una bofetada. «Javier, estás haciendo demasiado ruido. La madre y el niño necesitan tranquilidad». Se acercó tranquilamente y le dio una palmada en el hombro, un gesto cargado de burla. Luego, le susurró al oído, con un volumen suficiente para que todos los presentes lo oyeran: «De todos modos, gracias. Has trabajado mucho cuidando de mi mujer y de mi hijo todo este tiempo. Ahora, por favor, desaparece. Necesitan descansar». Cada palabra fue como un martillazo en el orgullo de Javier. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido. Apretó los labios, pero no pudo decir nada. Había sido engañado. Se había convertido en un payaso en la obra de teatro que él creía dirigir. El hijo del que se enorgullecía, la mujer por la que había abandonado a su esposa, todo había sido una farsa. La señora Pilar, al oír aquello, soltó un par de gemidos y se desmayó. La gente a su alrededor volvió a alborotarse. Javier se quedó plantado en medio del pasillo, como si le hubieran clavado al suelo. Miró a Marcos, al bebé en brazos de la enfermera y a las miradas que se cernían sobre él. Miradas de sorpresa, curiosidad y, sobre todo, de burla. La humillación lo envolvió por completo. Su orgullo, su arrogancia, todo se derrumbó en un instante. Retrocedió unos pasos, tambaleándose.
Las piernas le fallaron y acabó desplomándose en medio del vestíbulo del hospital. Fue la caída más dolorosa y humillante de su vida. El traidor finalmente probó el sabor de la traición. Y de una forma 100 veces más dolorosa. El avión se estremeció ligeramente al despegar, y luego se estabilizó. Miré por la ventanilla. La ciudad bajo mis pies se hacía cada vez más pequeña, y las luces parpadeantes de la noche parecían una lejana constelación de estrellas. Realmente me había ido. Una sensación de libertad y al mismo tiempo una profunda tristeza me invadieron. El zumbido constante de los motores del avión, como una triste nana, trajo de vuelta los recuerdos que tanto me había esforzado en enterrar. Recordé los dulces inicios de nuestro matrimonio. Javier era un marido cariñoso. Siempre sabía cómo hacerme feliz. Creíamos que nuestro matrimonio sería un refugio de paz. Pero esa calma duró apenas un año. Todo empezó por Laura, una becaria de contabilidad que entró en la empresa de Javier. Yo recordaba la primera vez que la vi. De aspecto dulce e inocente, siempre me llamaba Valentina con familiaridad. No sospeché nada. Luego Javier empezó a llegar tarde a casa, con la excusa de cenas de negocios. Decía que tenía mucho trabajo y que necesitaba ampliar su red de contactos. Yo le creí, hasta que una noche llegó oliendo a alcohol y a un perfume desconocido impregnado en su camisa. No era mi fragancia sutil, sino el aroma dulce y penetrante de otra mujer. La intuición de una esposa me inquietó. Esa noche, cuando dormía profundamente, hice algo que nunca antes había imaginado. Revisé su móvil, y mi mundo se vino abajo. Innumerables mensajes cariñosos. Se llamaban cariño el uno al otro. Se habían escapado a hoteles de lujo mientras a mí me decía que estaba de viaje de negocios. Lo desperté y le puse el móvil delante de los ojos. Al principio Javier lo negó, diciendo que era una broma de sus compañeros, pero ante la evidencia irrefutable, se arrodilló, me abrazó las piernas y lloró. Valentina. Lo siento. Fue solo una aventura de una noche. Me dejé seducir. No sé qué me pasó. Por favor, perdóname solo esta vez. No volverá a ocurrir. La única persona a la que amo eres tú. Sus lágrimas y juramentos ablandaron mi corazón en aquel momento. Todavía lo amaba demasiado. Pensé que todo el mundo comete errores y que, si se arrepentía, todo podría arreglarse. Elegí perdonar, creyendo que estaba salvando mi matrimonio. Javier despidió a Laura y pareció sinceramente arrepentido. Me trató incluso mejor que antes. Ingenuamente creí que la tormenta había pasado. Mirando las luces de la ciudad que se alejaban tras las nubes, sonreí con amargura. Aquel día, decidí creer. Elegí perdonar y, a cambio, recibí una herida 100 veces mayor. La primera traición siempre abre la puerta a las que vendrán después. Solo que en ese momento estaba demasiado ciega para darme cuenta. Tras la primera traición, Javier fingió un arrepentimiento sincero. Se desvivió por mí, y yo empecé a creer que realmente había cambiado. Pero estaba equivocada. Una persona acostumbrada a mentir solo se vuelve más hábil. La segunda traición fue la daga mortal que atravesó el lugar más tierno y sagrado de mi corazón. Mi madre falleció joven a causa de una enfermedad crónica. Antes de morir, me dio una pulsera de filigrana de oro que había heredado de mi abuela. No era especialmente cara, pero era un recuerdo, un símbolo de amor, el único vínculo que me unía a mi madre. Más tarde, cuando mi familia pasó por dificultades económicas, mi padre, a su pesar, tuvo que venderla. Me prometí que algún día la recuperaría. La oportunidad surgió en una subasta benéfica en la que participaba la empresa de Javier. Casualmente, la pulsera de mi madre apareció allí. La reconocí al instante. La pequeña muesca cerca del cierre era inconfundible. El corazón me latía con fuerza. Me volví hacia Javier y le dije con voz temblorosa: «Cariño, esa es la pulsera de mamá, quiero recuperarla». Javier me miró, luego a la pulsera, y asintió. «Claro, no te preocupes. Es un recuerdo de tu madre, la conseguiré para ti». Le creí. Me senté, llena de esperanza, viéndolo levantar la paleta de puja una y otra vez. Cada vez que lo hacía, lo amaba un poco más, conmovida por su comprensión y respeto. Finalmente, por un precio muy superior a su valor real, Javier ganó la puja. Subió al escenario para recibir la caja con la pulsera entre los aplausos del público. Esperé feliz a que me la trajera, pero no lo hizo. Javier, con la caja en la mano, se dirigió a otra mesa del salón, donde estaba sentada Laura, con su eterna expresión inocente. Ella también estaba allí. Javier abrió la caja, y delante de mí y de cientos de personas, le colocó suavemente la pulsera de filigrana en la muñeca a Laura. ¿Te gusta? Puedo comprarte lo que quieras si te hace feliz. Me quedé sorda. El mundo se desmoronaba a mi alrededor. No podía creer la escena que tenía ante mis ojos. La pulsera de mi madre,
Mi recuerdo más sagrado, adornaba ahora la muñeca de la mujer que había destrozado mi hogar. Me levanté de un salto y corrí hacia ellos. Javier, ¿qué estás haciendo? Javier me miró. No había ni una pizca de culpa en sus ojos, solo irritación. ¿Qué te pasa? Es solo una pulsera. A Laura le gustaba y se la he comprado. No seas tan egoísta. ¿Egoísta? Reí entre lágrimas. ¿Sabes lo que esto significa para mí? Me prometiste que me la comprarías a mí. Laura intervino entonces, fingiendo ser la víctima. Ay, Valentina, lo siento. No sabía que era la pulsera de tu madre. Te la devuelvo. Cuando hizo el amago de quitársela, Javier la detuvo. No hace falta. Nunca retiro un regalo que he hecho. Quédatela. Se volvió hacia mí y gruñó. Deja de montar un escándalo aquí y vete a casa. Todas las miradas del salón estaban puestas en nosotros. Sentí una humillación como nunca antes. No solo me había traicionado, sino que había pisoteado el recuerdo de mi madre, y me había convertido en el hazmerreír de todos. Después de aquello, mi corazón murió. Vivía como una sombra en casa. No discutía, no sentía celos. Javier pareció notarlo. Dejó de ocultarse. Sus viajes de negocios se hicieron cada vez más frecuentes. En una rara ocasión, la empresa me envió a un viaje de trabajo de una semana a un pueblo costero. Fue un respiro, una oportunidad para tomar aire fresco lejos de mi asfixiante y moribundo matrimonio. Pero el viaje de vuelta se convirtió en una pesadilla atroz. La pesadilla que apagó por completo todo el amor y la esperanza que quedaban en mí, conducía de vuelta a última hora de la tarde. Mientras atravesaba un puerto de montaña en los picos de Europa, de repente, el cielo se abrió y empezó a llover a cántaros. Llovía con tanta fuerza que, incluso con los limpiaparabrisas a máxima velocidad, apenas veía la carretera. El camino era sinuoso, con un acantilado a un lado y un profundo desfiladero al otro. El silbido del viento que se colaba por la ventanilla era espeluznante. Al tomar una curva cerrada, un fuerte estallido sacudió el volante. El coche se tambaleó y casi choca contra el guardarraíl. Aterrorizada, pisé el freno en seco. El corazón me iba a estallar. Se me había reventado un neumático. Me quedé sentada en el coche. A mi alrededor solo había cortinas de lluvia y una oscuridad cada vez más densa. La cobertura del móvil iba y venía. Con manos temblorosas llamé a Javier. En medio de aquel pánico, era la única persona en la que podía pensar. La primera llamada sonó durante mucho tiempo, pero nadie contestó. Empecé a asustarme de verdad. Anochecía, y la lluvia no cesaba. Varios camiones pasaron a toda velocidad, salpicando agua y barro. No me atrevía a salir del coche. Me acurruqué en el asiento del conductor y seguí llamando a Javier. La tercera, la cuarta y la quinta llamada tampoco obtuvieron respuesta. El miedo se fue convirtiendo en desesperación. Sabía dónde estaba y qué estaba haciendo. Seguramente con Laura, pero aún así, no perdí la esperanza. Esperaba que viera mis llamadas perdidas y me devolviera la llamada. La batería del móvil estaba por debajo del 10%. Hice la sexta y la séptima llamada. Al otro lado, solo un silencio cruel. Las lágrimas empezaron a brotar. Me sentía sola e indefensa. ¿Por qué tenía que estar yo en esta situación? ¿Por qué el hombre al que tanto había amado me abandonaba así cuando más lo necesitaba? Mirando la pantalla moribunda del móvil, hice una última llamada, la octava, con la débil esperanza de que quizás se hubiera dejado el teléfono en algún sitio. Esta vez, al primer tono, alguien contestó. Diga, al otro lado, una voz de mujer soñolienta e irritada. Era la voz de Laura. Mi corazón se detuvo. Lo esperaba, pero el dolor de la confirmación fue peor de lo que había imaginado. Conteniendo los sollozos, dije con voz quebrada. Pásame con Javier. Hubo un breve silencio, seguido de su risa ligera. Una risa llena de triunfo y provocación. ¿Qué pasa a estas horas de la noche? Javier está ocupado ahora mismo, está ayudándome a dormir. Si no es importante, habla con él mañana. Cada una de sus palabras fue como 1000 cuchillos apuñalando mi corazón. ¿Ocupado ayudándote a dormir? Era increíble. Su esposa estaba atrapada en una peligrosa carretera de montaña bajo la lluvia, y él estaba ocupado. Justo entonces, oí la voz de Javier al otro lado. Probablemente se dirigía a Laura, con un tono de fastidio por haberle despertado. ¿Quién es? Cuelga y vamos a dormir. Cuelga. Esa última palabra lo sentenció todo. Sabía que era yo quien llamaba. Y a sabiendas, me ignoró. A sus ojos, mi seguridad valía menos que el sueño de su amante. El móvil se apagó, se había quedado sin batería. Me quedé sentada en la oscuridad, inmóvil. El teléfono en mi mano se enfrió. Fuera, la tormenta seguía rugiendo, con truenos y relámpagos que partían el cielo. Pero nada de eso era tan aterrador como el frío que se había apoderado de mi corazón.
Las lágrimas se secaron. Ya no sentía miedo ni desesperación. En su lugar, un vacío desolador y una calma espeluznante. Mi amor, mi sacrificio, mi perdón, todo había sido una estupidez. Había intentado salvar un matrimonio podrido, había perdonado a alguien que no se arrepentía, y este era el precio que tenía que pagar. Ser abandonada a mi suerte en una noche de tormenta. Solté una carcajada. Una risa demencial resonó en el pequeño habitáculo del coche. Me reí de mi propia estupidez y de la crueldad del hombre al que le había entregado todo. Aquella noche, lo comprendí. Mi amor había muerto. Murió en aquella carretera de los picos de Europa. Murió entre el rugido de la tormenta. Y murió por la palabra cuelga de la persona a la que yo llamaba marido. Cuando el amor muere, el odio deja de tener sentido. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el coche. Entonces, una luz brillante iluminó el parabrisas. Un viejo camión se detuvo a mi lado. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad con un chubasquero bajó. Le seguía una mujer, que parecía su esposa. Golpearon suavemente mi ventanilla. «Señorita, ¿está bien? ¿Le pasa algo al coche?» Sus voces amables y su preocupación sincera me devolvieron a la realidad. Bajé la ventanilla y respondí con voz quebrada. «He pinchado una rueda». El hombre miró a su alrededor y dijo: «Es peligroso quedarse aquí con esta lluvia. Venga a nuestra casa a pasar la noche, y mañana por la mañana, cuando pare de llover, llamaremos a alguien para que le arregle el coche». Miré a la pareja. Eran completos desconocidos, pero me ofrecían ayuda sin pedir nada a cambio. Su calidez contrastaba brutalmente con la frialdad de Javier. Asentí. Las lágrimas volvieron a brotar. Me llevaron a una pequeña casa en la ladera de la colina. Era humilde, pero muy acogedora. La mujer me preparó rápidamente una infusión de jengibre caliente, y el hombre me trajo una toalla seca. No me hicieron muchas preguntas, solo me consolaron con amabilidad. «Tranquila, mañana todo estará mejor». Esa noche, acostada en la cama de invitados, escuché el sonido rítmico de la lluvia sobre el tejado. Mi corazón estaba extrañamente en paz. La amabilidad de aquellos dos desconocidos derritió el hielo de mi corazón y me hizo darme cuenta de que todavía existían cosas buenas y gente buena en el mundo, y en medio de esa calma, tomé una decisión. No volvería a esa casa. Me divorciaría. Dejaría a ese hombre y esa vida llena de hipocresía y dolor. Pero no me iría en silencio. Le haría pagar por lo que había hecho. No con una pelea escandalosa, sino con un plan. Un plan para que lo perdiera todo. A la mañana siguiente, la lluvia cesó. El mecánico vino y cambió rápidamente el neumático por el de repuesto. Antes de irme, intenté darles dinero a la pareja, pero se negaron rotundamente. «Ayudar a la gente es una alegría, señorita». Les di las gracias con una profunda reverencia. Su amabilidad me dio aún más fuerza. Conduje, pero no hacia casa. Fui directamente al banco para poner en marcha la primera fase de mi plan. Mi amor murió en aquella carretera de montaña. Lo único que quedaba era un plan. Un plan para irme y no volver jamás. Tras volver de aquel viaje de trabajo, yo ya no era la misma Valentina. No más lágrimas, no más dolor. Dentro de mí solo había un frío vacío y un único objetivo: irme. Pero no podía simplemente hacer las maletas y marcharme de forma humillante. Necesitaba una salida con una causa justificada. Y para eso, necesitaba encontrar su punto débil. Usé parte de mis ahorros para contratar a un detective privado que un amigo me recomendó discretamente. Le di mis instrucciones de forma concisa. Siga a la amante de mi marido, una mujer llamada Laura. Investigue todas sus relaciones y actividades. El hombre, de mediana edad y aspecto profesional, asintió. No se preocupe. Los días siguientes viví como una invisible. Seguía yendo al trabajo, volvía a casa, preparaba la cena, y me encontraba con Javier, pero mi sonrisa era solo una máscara. Javier no pareció notar mi cambio, o quizás no le importaba. Seguía inmerso en sus viajes de negocios, sus llamadas a escondidas, y la alegría de ser padre pronto. Exactamente una semana después, el detective me citó en una cafetería tranquila. Deslizó un sobre marrón hacia mí y dijo con su habitual voz inexpresiva: «Toda la información que necesita está aquí. La señorita Laura es toda una profesional en jugar a dos bandas». El corazón me latía con fuerza. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotos nítidas de Laura del brazo de Javier entrando en un restaurante. Fotos de Laura de compras con Javier, pero entre esas fotos había otras mucho más impactantes. Laura subiendo a un sedán de lujo. Laura entrando en un chalet de una urbanización nueva. Y el hombre a su lado no era Javier, sino Marcos, su socio, a quien yo había visto un par de veces. El dossier también contenía copias de extractos bancarios. Cada mes,
Marcos transfería una suma considerable a la cuenta de Laura. Todo estaba claro. Javier no era el único. Era solo uno de los peces que Laura había pescado. Pero lo que más me horrorizó fue el informe médico que había al final. Era una ecografía fetal, con la semana de gestación y la fecha prevista de parto claramente indicadas. Comparando las fechas con el momento en que descubrí la relación de Javier y Laura, y empezaron a verse abiertamente, me di cuenta de una terrible verdad. Era muy probable que el hijo que Laura esperaba no fuera de Javier, el preciado heredero. Esa era la verdad. Laura estaba usando a ese niño para atar a Javier, sacarle dinero y entrar con aires de grandeza en mi casa. Y el pobre e idiota de Javier estaba loco de contento pensando que iba a tener un hijo para continuar su linaje. Era una obra de teatro perfecta. Cerré el dossier. Mis manos ya no temblaban. En su lugar me sentí extrañamente tranquila. No sentía celos ni dolor, solo asco y una cierta satisfacción. Tenía lo que necesitaba. No era simplemente un punto débil. Era un as en la manga, un arma mortal que podría poner fin a todo. Me reuní con Laura una tarde de fin de semana en una pequeña cafetería de una calle tranquila. Llegué pronto, elegí una mesa en un rincón y esperé pacientemente. Cuando Laura entró, seguía teniendo ese aspecto dulce y puro. La ropa holgada de maternidad acentuaba su aparente fragilidad. Me vio y me dedicó una sonrisa algo incómoda. «Valentina, ¿para qué me has llamado?» Sin decir palabra, deslicé el sobre marrón hacia ella. Laura lo abrió con curiosidad. Al ver las primeras fotos, su sonrisa se congeló. A medida que pasaba las páginas, su rostro palidecía y sus manos empezaron a temblar. Al ver las fotos con Marcos y los extractos bancarios, levantó la cabeza y me miró horrorizada. Sus ojos ya no tenían inocencia, solo un miedo palpable. ¿De dónde has sacado esto? ¿Qué quieres? Fue entonces cuando hablé. Mi voz, para mi propia sorpresa, era serena. No he venido aquí por celos. Y no pienso darle esto a Javier ni a la mujer de Marcos. He venido a proponerte un trato. Laura tragó saliva. Sus ojos estaban llenos de recelo. ¿Un trato? ¿Qué trato? Quiero el divorcio, dije sin rodeos. Pero Javier no accederá fácilmente, especialmente ahora que cree que va a tener un hijo. Por eso necesito tu ayuda. Deslicé otra bolsa de papel hacia ella. Dentro había un fajo de billetes bien ordenado. 30.000 euros. Ayúdame a que Javier firme los papeles del divorcio, dije con claridad. Cuando esté hecho, este dinero será tuyo, y te entregaré todas estas pruebas. Después, cada una por su lado. Tú consigues lo que quieres, el puesto de señora de la casa junto a Javier, y yo consigo lo que quiero, mi libertad. Laura miró fijamente el dinero. Una codicia inocultable brilló en sus ojos, pero aún dudaba. Pero, ¿cómo voy a hacer que firme? No es tonto. No es tonto, pero es arrogante y vanidoso, respondí. Y esa es su mayor debilidad. Confía en ti, te adora. Especialmente ahora. Si eres un poco lista, no será difícil. Me levanté y cogí mi bolso. Te doy 2 días para pensarlo. Si aceptas, mándame un mensaje. Si no, no puedo garantizar a dónde irán a parar estas fotos. Salí sin mirar atrás. Sabía que aceptaría. Para gente como Laura, el amor es una quimera, el dinero y el estatus son la realidad. Usé su codicia como arma. Era un trato justo, sin emociones de por medio. Como esperaba, a la noche siguiente recibí un mensaje de Laura. Solo una palabra. Acepto. El plan se desarrolló más rápido de lo que pensaba. Javier, eufórico por la inminente llegada de su hijo, decidió hacerse un gran regalo, un yate para salir a navegar con su nueva familia los fines de semana. La firma del contrato de compraventa se celebraría en un restaurante de lujo, donde había organizado una fiesta con algunos de sus amigos más cercanos. Era la oportunidad perfecta para Laura. Esa noche, no pude dormir. Me senté en el salón, aferrando el móvil. Estaba nerviosa y ansiosa. Un pequeño error podría arruinar todos mis esfuerzos. Hacia las 10 de la noche, llegó un mensaje de Laura. Esta noche firma el contrato del yate. Colaré los papeles del divorcio entre los documentos. Respondí con un escueto vale. Podía imaginar la escena. Javier, sentado entre sus amigos, borracho, presumiendo de su futuro hijo y de su nuevo yate. Su ego estaría por las nubes. Laura, con una expresión cariñosa, le pondría delante un grueso fajo de papeles. Cariño, revisa el contrato otra vez y firma. Ya he comprobado todas las cláusulas. Javier, ebrio de triunfo y de confianza ciega en su adorable amante, probablemente solo hojearía unas pocas páginas. Estaría demasiado ocupado presumiendo ante sus amigos, imaginándose a sí mismo al timón de su yate con su bella mujer y su preciado hijo. ¿Cómo iba a darse cuenta de que, entre esos papeles, se encontraba el documento de divorcio con las cláusulas más favorables para mí,
redactadas por mi abogado, cogió el bolígrafo y firmó sin dudar en todas las páginas marcadas. Esperé hasta casi la medianoche. El corazón me latía con fuerza. Entonces el móvil vibró. Era una foto de Laura. La última página de los papeles del divorcio, con la firma impecable de Javier. Y un mensaje a continuación. Hecho. Mañana por la mañana iré a por el dinero. Solté un suspiro de alivio. Sentí como si una pesada piedra que había oprimido mi pecho durante años se hubiera desvanecido. No sentía alegría ni satisfacción, solo un vacío ligero. Era irónico que un matrimonio que empezó con amor terminara con una firma inconsciente en medio de una mentira. A la mañana siguiente cumplí mi palabra. Le di el dinero a Laura y recibí los papeles originales del divorcio. Ella cogió el dinero y se fue a toda prisa, sin decir una palabra, como si temiera que yo cambiara de opinión. Miré los papeles en mi mano, la firma familiar de la persona que una vez fue mi todo. Mis manos no temblaban. Con calma, los doblé y los guardé en mi bolso. Y fui directamente al juzgado. Cuando entregué los documentos a la funcionaria, me miró con lástima. ¿Lo ha pensado bien? Sonreí por primera vez después de días y días de oscuridad y asentí. Sí, nunca he estado más segura. La suerte estaba echada. Todo estaba decidido. El avión me llevó a mi nuevo destino, un tranquilo pueblo junto a un lago, cuando la ciudad aún estaba sumida en la niebla del amanecer. Al salir del aeropuerto, el aire fresco y limpio, con aroma a pinos y flores, llenó mis pulmones. Era completamente diferente al aire viciado y asfixiante de la ciudad que acababa de dejar. Respiré hondo. Sentí como si todas mis preocupaciones se desvanecieran. No quería alojarme en un hotel ni en un ruidoso complejo turístico. Quería encontrar un lugar verdaderamente tranquilo para empezar de nuevo. Después de un día entero de búsqueda encontré una pequeña y bonita casa de una sola planta a orillas del lago sereno. La casa era vieja y la pintura estaba desconchada en algunas partes, pero tenía un amplio jardín delantero cubierto de maleza y una valla de rosales silvestres descuidados. Me enamoré de ella a primera vista. Como yo, no era perfecta, pero tenía una vitalidad latente. Con un poco de dedicación se volvería hermosa. Alquilé la casa por un año. Los días siguientes me dediqué a limpiarla y arreglarla. Rasqué la pintura vieja y la pinté toda de un blanco inmaculado. Recorrí tiendas de segunda mano y elegí una a una las mesas, sillas y estanterías que me gustaban. Todos los muebles eran sencillos y rústicos, en lugar de la opulencia de mi antiguo apartamento. Dediqué la mayor parte de mi tiempo al jardín. Arranqué las malas hierbas, aré la tierra y planté lavanda, margaritas y algunas hierbas aromáticas. El trabajo físico me agotaba y me llenaba de tierra, pero mi corazón se sentía extrañamente feliz y en paz. Con cada gota de sudor, parecía que los malos recuerdos se lavaban. Por las noches, después de una ducha, me preparaba una infusión caliente y me sentaba en el porche a contemplar el lago en calma. No más discusiones, no más esperas desesperadas. Solo yo, mi pequeña casa y una paz absoluta. A veces, los vecinos pasaban, me sonreían y me saludaban amablemente. La calidez y sencillez de la gente de aquí reconfortaban mi corazón. Una tarde, después de plantar el último rosal, me senté en el suelo a contemplar mi obra. El terreno desolado se había convertido en un jardín cuidado y lleno de vida. La casita blanca y coqueta destacaba entre el verdor. Sonreí. Sí, mi nueva vida empezaba hoy. Una vida sin Javier, sin mentiras ni traiciones. Solo Valentina y un futuro que construiría con mis propias manos. El tiempo en mi nuevo hogar transcurría en paz. Después de un mes de preparativos, mi pequeña cafetería finalmente abrió sus puertas. La llamé La Calma de Valentina. Calma por la tranquilidad que anhelaba, y Valentina por mí misma. Quería una vida serena y autónoma. La cafetería no era grande. Unas pocas mesas de madera rústica, una pequeña barra y algunas macetas de margaritas en el alféizar de la ventana. Pero era el lugar donde había volcado toda mi pasión. Mi vida había entrado en una nueva órbita, sencilla, pero significativa. Me levantaba temprano, paseaba por la orilla del lago, y luego abría la cafetería. Tostaba y molía el café yo misma, y su aroma impregnaba todo el espacio. Mis clientes eran principalmente vecinos del pueblo y algunos turistas que buscaban un ambiente tranquilo. Venían, pedían un café, leían un libro y contemplaban el lago en silencio. Fue aquí donde conocí a Mateo. Era arquitecto y vivía con su hija de 5 años, Clara, en la casa de enfrente. La primera vez que los vi fue cuando Clara, con sus grandes ojos negros y redondos, entró corriendo en la cafetería y se me quedó mirando. «Señora, ¿vende leche calentita? Papá no me deja tomar café». La voz clara de la niña me hizo sonreír. Me agaché a su altura y le sonreí. «Claro, tengo una leche calentita deliciosa. ¿Quieres probarla y contarme un cuento?» Clara asintió. «Vale».
Le contaré el cuento de la Bella Durmiente. Justo entonces Mateo entró apresuradamente. Tenía una expresión de disculpa en el rostro. Lo siento mucho, mi hija es muy inquieta. Clara, ven aquí. Sonreí y le resté importancia con un gesto. No se preocupe. Es un encanto de niña. Desde ese día, padre e hija se convirtieron en clientes habituales. Cada mañana, antes de llevar a Clara a la guardería, Mateo pasaba por aquí para que la niña se tomara un vaso de leche caliente. Era un hombre callado y tranquilo, pero su mirada siempre era cálida, especialmente cuando miraba a su hija. Su mujer había fallecido en un accidente de tráfico 2 años atrás, y él criaba a su hija solo. No hablábamos mucho. Solo saludos cordiales y sonrisas. Pero cada mañana, su presencia se convirtió en una parte familiar de mi rutina, una luz que iluminaba mi día. Algunos días, Clara me traía un dibujo garabateado para enseñármelo. Señora Valentina, este dibujo es de usted. Tiene el pelo largo como la princesa Rapunzel. Miré la figura con el pelo largo en el dibujo y sonreí abiertamente. Hacía mucho tiempo que no reía de una forma tan natural y feliz. Mateo, de pie a su lado, me miraba y sonreía. Su mirada era increíblemente tierna. Una tarde, mientras me preparaba para cerrar, Mateo entró. Dudó un momento y luego dijo: «Este fin de semana voy a llevar a Clara al jardín botánico. Si le parece bien, ¿le gustaría venir con nosotros? A la niña le cae usted muy bien». Me detuve un momento y, sin darme cuenta, asentí. Sí, me encantan las flores. Cuando se fue, me quedé de pie en el mismo sitio. Una extraña y cálida sensación floreció en mi corazón. ¿Sería posible que, después de la tormenta, el cielo me estuviera mostrando un nuevo rayo de sol? Empecé a creer que la felicidad podía venir de cosas tan sencillas. Mientras yo encontraba la paz en un pequeño rincón de España, en Madrid, Javier se ahogaba en el infierno que él mismo había creado. La humillación en el hospital lo había convertido de un hombre arrogante y seguro de sí mismo en un perdedor miserable. Volvió a casa y destrozó todo lo que encontró a su paso. El sonido de cristales rotos y muebles golpeando el suelo era ensordecedor. La señora Pilar, vestida de luto, ya no podía mantener su habitual elegancia. Se derrumbó en el sofá, llorando y recriminando a su hijo. «Estúpido, te lo advertí. Te dije que esa Laura no era trigo limpio. Y ahora mira, sin dinero, sin honor, ¿con qué cara vamos a mirar ahora a nuestros parientes?» Javier, borracho y furioso, gritó: «Cállate, mamá. ¿Tú qué sabes? Todo es culpa de esa Valentina. Ella me tendió una trampa, me las pagará». Empezó a echarme toda la culpa a mí. En su mente febril, era yo quien había planeado todo para humillarlo. No se daba cuenta de que su propia traición y estupidez eran la causa de todo. La humillación se convirtió en un odio retorcido. Empezó a buscarme como un loco. Fue a nuestro antiguo apartamento, esperando que yo volviera. Pero la casa vacía solo acumulaba una fina capa de polvo. Yo no me había llevado nada. Llamó cientos de veces a mi antiguo número, pero solo recibía el frío mensaje de: «El número que ha marcado no existe». Contrató a un detective para que me encontrara a toda costa. Incluso fue a ver a mis padres a su pueblo, pero los vecinos le dijeron que hacía mucho tiempo que habían vendido la casa y se habían mudado, y nadie sabía a dónde. Todos mis rastros parecían haberse evaporado de la faz de la tierra. La impotencia volvía a Javier cada vez más loco. Se refugió en el alcohol y descuidó su negocio. La señora Pilar, viendo a su hijo destruirse día a día, sentía una mezcla de rabia y pena. Su odio hacia mí también crecía. A sus ojos, yo era la raíz de todos los males. «Tenemos que encontrarla», le dijo Javier a su madre un día, borracho y rechinando los dientes. «La encontraré y la haré arrodillarse ante mí y ante ti para pedir perdón. No puedo permitir que pisotee el honor de nuestra familia y viva tranquilamente». El amor había desaparecido, y el arrepentimiento no existía. En la mente de Javier solo quedaba la sed de venganza. Quería encontrarme no para recuperarme, sino para destruir mi vida y arrastrarme con él al fango en el que se estaba hundiendo. Y yo, ajena a todo, no sabía que un fantasma del pasado me buscaba a gritos. La búsqueda de Javier continuó durante meses sin ningún resultado. Gastó una cantidad considerable de dinero y movilizó todos sus contactos. Pero era como si yo me hubiera desvanecido sin dejar rastro. El detective que contrató negó con la cabeza y dijo: «Señor Javier, lo he comprobado todo. No hay ningún registro de transacciones con el antiguo DNI de la señora Valentina. Todas sus cuentas bancarias están cerradas y su número de teléfono dado de baja. Es como si nunca hubiera existido. Ha sido una desaparición muy bien planeada». Javier, furioso, tiró el dossier sobre el escritorio. «Inútiles, no podéis encontrar a una sola mujer». Empezó a buscar por su cuenta. Frecuentaba los lugares a los que solíamos ir: cafeterías antiguas,
nuestra librería favorita, el parque donde tuvimos nuestra primera cita, pero en todos sitios solo quedaban recuerdos vacíos. Preguntó a nuestros amigos en común, pero nadie sabía nada de mí. Mi plan incluía cortar el contacto con todas las personas relacionadas con él. La impotencia lo volvía cada vez más irritable y desesperado. A menudo se sentaba solo en el frío apartamento, mirando los objetos familiares y sintiendo un terrible vacío. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que mi ausencia dejaba un hueco mucho más grande de lo que pensaba. Pero no era el vacío del amor, sino el de una costumbre perdida, de una posesión que ya no tenía. La señora Pilar, viendo a su hijo cada vez más demacrado, se desesperaba. ¿Y si se ha ido a la casa de su familia en el pueblo, en ese rincón perdido de la sierra? ¿Has enviado a alguien allí? Ya he ido, espetó Javier. No estaba. He enviado gente a todas partes y no hay ni una sola pista. La desesperación de llegar a un callejón sin salida lo consumía día a día. Se obsesionó con encontrarme. Ya no era simple rabia. Se había convertido en una compulsión. No podía aceptar que la mujer a la que siempre había ignorado, la que pensaba que nunca podría dejarlo, hubiera desaparecido de una forma tan perfecta. Se sentía burlado por su propia presa. Una noche, completamente borracho, Javier volvió al apartamento. Se tambaleó hasta el que había sido mi dormitorio. Todo seguía igual, el tocador, el armario, pero una fina capa de polvo lo cubría todo. Se desplomó en el suelo. La impotencia y la soledad lo abrumaron. Agachó la cabeza. Por primera vez en años lloró. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran las lágrimas amargas de un perdedor. La desesperación lo arrinconó en el rincón más oscuro del apartamento. Y fue en esa oscuridad donde un recuerdo emergió con más claridad que nunca. Como si algo se le hubiera ocurrido, se levantó y se tambaleó hasta la estantería del despacho. Entre los pesados libros de negocios, había un par de álbumes de fotos viejos. Con manos temblorosas los hojeó hasta detenerse en una foto. En ella, yo sonreía radiante, sosteniendo una elaborada pieza de cerámica. Era un jarrón de cerámica de Talavera, una pieza única de un famoso artesano. Fue un regalo que él me encargó especialmente para nuestro primer aniversario de boda y que tardó casi medio año en recibir. Recordó cuánto apreciaba yo ese jarrón. Lo había colocado en el lugar más visible del salón. Lo limpiaba con esmero todos los días. No era un simple regalo. Era un símbolo de nuestro amor en aquella época, cuando todavía era puro e inmaculado. Un pensamiento cruzó la mente de Javier. Ropa, joyas, dinero. Yo podría haberlo abandonado todo, pero ¿podría haber abandonado ese jarrón? ¿Una obra de arte única en el mundo, cargada de recuerdos? Estaba seguro de que no. No era una cuenta bancaria o un número de teléfono que se pudiera borrar. Era un objeto físico. Era el único vínculo tangible que quedaba entre él y yo. Como un náufrago que se aferra a una tabla, Javier corrió al ordenador y tecleó con manos temblorosas. No buscó a ciegas. Entró en comunidades online de coleccionistas de cerámica española. Se unió a grupos en redes sociales de amantes de la cerámica de Talavera. Publicó mensajes, fingiendo ser alguien que buscaba una pieza similar, preguntando si alguien había visto un jarrón de Talavera con un diseño particular de aves. Pasaron los días sin respuesta, y su esperanza comenzó a desvanecerse. Quizás se había equivocado. Quizás yo también lo había abandonado. Pero cuando estaba a punto de rendirse, probó otra cosa. Empezó a buscar en plataformas para compartir fotos con las palabras clave: cerámica Talavera, jarrón aves y el nombre del artesano. Pacientemente revisó miles de fotos sin importancia, y entonces su corazón dio un vuelco. Se detuvo en una foto, un selfie de una joven en una cafetería muy bonita. La mujer no tenía nada de especial, pero el objeto en la estantería de madera decorativa detrás de ella le cortó la respiración a Javier. Era él. El jarrón de cerámica de Talavera. Solo se veía una pequeña parte, y estaba un poco borroso, pero lo reconoció sin lugar a dudas. Las dos aves con sus elegantes alas desplegadas, una imagen que le resultaba demasiado familiar. Con manos temblorosas, Javier hizo clic en la ubicación que la mujer había etiquetado. Aparecieron las palabras: La calma de Valentina, Lago Sereno, Zamora. Amplió la foto, con los ojos pegados a la pantalla. Lo había conseguido. Después de meses de búsqueda desesperada, finalmente me había encontrado. En el rostro demacrado de Javier se dibujó una sonrisa torcida, llena de odio. Valentina, no puedes escapar de mí. La vida en mi nuevo hogar transcurría tan plácidamente. Mi relación con Mateo también se estrechaba poco a poco. Nuestras conversaciones ya no se limitaban a saludos formales, sino que se convirtieron en profundos intercambios sobre la vida y las dificultades pasadas. Aquel fin de semana, como habíamos acordado, disfruté de un picnic con él y su hija en el jardín botánico.
Ver a Clara corretear entre los macizos de flores de colores, con su risa cristalina llenando el aire, alegró mi corazón. Hacía mucho tiempo que no veía a Clara reír tanto, dijo Mateo en voz baja a mi lado. Gracias. No digas eso, sonreí. Yo también me lo estoy pasando muy bien. En ese momento, bajo el suave sol de la tarde, creí de verdad que podía dejar atrás el pasado y vivir una nueva vida, que los días oscuros realmente habían terminado. Pero no sabía que, justo cuando sentía la felicidad, un fantasma del pasado había recorrido cientos de kilómetros para encontrarme. Mientras yo disfrutaba en el jardín botánico, Javier ya había llegado a mi pueblo. No estaba de vacaciones. Había venido con un único propósito. Dentro del taxi que rodeaba el lago, los ojos de Javier escrutaban los alrededores como un depredador siguiendo el rastro de su presa. Finalmente, el taxi se detuvo. A lo lejos, vio un modesto cartel de madera. La calma de Valentina. Su corazón latió con fuerza, no de alegría, sino de una rabia creciente. La calma de Valentina. Ese nombre le pareció un desafío, una burla. ¿Cómo se atrevía a abrir una cafetería con su propio nombre? ¿Cómo se atrevía a pisotear su honor y vivir una vida tan tranquila? Javier no entró directamente. Se sentó en un local de enfrente a observar. Me vio moverme ajetreada detrás de la barra, sonreír a los clientes. Esa sonrisa, una sonrisa genuinamente radiante y serena, era algo que no había visto en mucho, mucho tiempo. Esa sonrisa se le clavó en los ojos como una espina, enfureciéndolo aún más. Esa tarde despedí a Mateo y a Clara y charlé un rato con ellos en la puerta. Clara se aferró a mi mano, sin querer irse. Señora Valentina, mañana volveré a jugar. Le acaricié el pelo. Claro, mañana te espero. Cuando se fueron, entré para empezar a cerrar. Pero un extraño presentimiento me hizo girar la cabeza y mirar al otro lado de la calle. Y me quedé helada. Entre la gente que pasaba, una figura familiar me miraba fijamente. Aunque la distancia era considerable, y él estaba mucho más delgado y con barba, reconocí sin duda que era Javier. La paz que tanto me había costado conseguir se hizo añicos en ese instante. Sentí como si el corazón se me cayera a los pies. Mi cuerpo se quedó frío, y mis manos y pies se paralizaron. Me quedé clavada en el sitio, incapaz de apartar la vista de aquella figura al otro lado de la calle. Javier tampoco se movió. Solo me miraba, como una bestia con ojos brillantes acechando a su presa. Unos segundos después, empezó a moverse. Cruzó la calle, ignorando los coches que pasaban. Un frenazo brusco sonó con rabia. Se dirigió directamente hacia mí. Cada uno de sus pasos estaba cargado de odio y furia. Retrocedí un paso e intenté cerrar la puerta de la cafetería, pero fue demasiado tarde. Entró como un torbellino, empujando la puerta con violencia. Vaya, vaya. ¿Así que te has atrevido a huir hasta aquí?, gruñó. Su grito resonó en la pequeña cafetería. Los pocos clientes que quedaban se giraron sorprendidos. A Javier no le importó. Se abalanzó sobre mí y me agarró la muñeca con fuerza. Vienes conmigo ahora mismo. El agudo dolor en mi muñeca me devolvió a la realidad. El miedo inicial se convirtió rápidamente en ira. Me solté con todas mis fuerzas. Suéltame. ¿Estás loco? ¿Que si estoy loco? ¿Quién está loco aquí? Javier me miró con los ojos desorbitados. Te atreves a huir sin decir nada. Manchas mi nombre y el de mi familia, y luego abres una cafetería aquí, y vives feliz como si nada hubiera pasado. Lo miré directamente a los ojos, y dije con voz gélida. Estamos divorciados, Javier. Tú y yo ya no somos nada. Esta es mi cafetería, así que por favor vete. No molestes a los clientes. Mi calma pareció enfurecerlo aún más. ¿Divorciados? ¿Quién lo autorizó? Ese papel lo firmaste engañándome. No lo reconozco. Eres mi mujer. Mi mujer para toda la vida. Tienes que volver a casa. Intentó abalanzarse sobre mí de nuevo. Retrocedí y cogí rápidamente un jarrón de la mesa, poniéndome a la defensiva. Si das un paso más, llamaré a la policía. ¿La policía? Javier se rió como un loco. A ver cómo se mete la policía en una pelea de matrimonio. Ven conmigo. Lanzó un manotazo y tiró el jarrón que yo sostenía al suelo. Con un ruido agudo, la cerámica se hizo añicos. El agua y los pétalos de flores salpicaron por todas partes. Los clientes de la cafetería, asustados, empezaron a levantarse. Mi pacífica cafetería estaba ahora cargada de tensión y violencia. Justo cuando Javier intentaba abalanzarse sobre mí de nuevo, una figura alta se interpuso tranquilamente entre nosotros. Era Mateo. Había vuelto a buscar un estuche que su hija Clara se había dejado y lo había visto todo. No miró a Javier. Se volvió hacia mí y me preguntó, con su voz aún suave pero llena de preocupación. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Todavía tenía un nudo en la garganta. Su aparición fue como un bote salvavidas. Al ver a Mateo, los celos y el complejo de inferioridad de Javier explotaron. ¿Y tú quién eres?
Esto es un asunto de familia, lárgate. Mateo se volvió entonces hacia Javier. No mostraba miedo ni ira. Solo lo miraba con calma y le dijo con claridad: Señor, soy amigo de Valentina. Y usted está molestando a Valentina y a todos los presentes. Por favor, váyase. La calma de Mateo enfureció aún más a Javier. ¿Amigo? ¿Huyes de tu marido para venir aquí a liarte con otro? Lo sabía. Quítate de en medio antes de que pierda la cabeza. Javier empujó con fuerza el hombro de Mateo, pero Mateo se mantuvo firme como una pared. Frunció ligeramente el ceño y dijo: Le convendría mantener un poco la compostura. Primero, sé que usted y Valentina están legalmente divorciados. No tiene derecho a llamarla su esposa, ni a actuar de forma tan violenta. Segundo, esto es un lugar público. Su alteración del orden puede ser sancionada por la ley. Cada palabra de Mateo, aunque tranquila, dio en el punto débil de Javier. Se detuvo un momento, probablemente sorprendido de que un extraño conociera tan bien su situación. Me miró a mí y luego a Mateo de nuevo. Sus ojos echaban chispas. ¿Y tú quién te crees para decirme eso? No me creo nada, respondió Mateo. Solo creo en el sentido común. Valentina está viviendo su vida. No le ha hecho daño a nadie. La persona que está causando problemas aquí es usted. La presencia de Mateo y las miradas de desaprobación de los otros clientes arrinconaron a Javier. Ya no podía seguir con su escándalo. Ser reprendido en público por un extraño hirió gravemente su orgullo. Rechinó los dientes y nos señaló a Mateo y a mí. De acuerdo. A ver cuánto os dura. Valentina, te arrepentirás. Dicho esto, Javier se dio la vuelta bruscamente y salió de la cafetería a grandes zancadas. Detrás de él, solo quedaron el caos y un pesado silencio. Lo vi marcharse, temblando de pies a cabeza, de miedo y de rabia. Mateo se volvió y me puso una mano en el hombro. Ya ha pasado, estoy aquí. Esa simple frase, extrañamente, me calmó. Después de que Javier se fuera, la cafetería quedó en un silencio extraño. Los pocos clientes que quedaban pagaron rápidamente y se fueron, probablemente para no verse envueltos en problemas. Pronto solo quedamos Mateo y yo. La adrenalina bajó y sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en una silla. Todavía me temblaba todo el cuerpo. Mateo no preguntó nada más. En silencio. Recogió los trozos del jarrón roto, y luego me preparó una taza de té de jengibre caliente. Toma esto, te sentará bien. Sostuve la taza. El calor se extendió por mis manos, pero el frío de mi corazón no desaparecía. Gracias, y lo siento. Te he metido en un lío. Mateo se sentó frente a mí y negó con la cabeza. No tienes por qué disculparte. ¿Quién debería disculparse es ese hombre? Hizo una pausa y añadió: Si no quieres hablar, no preguntaré. Pero si necesitas que alguien te escuche, siempre estaré aquí. Su sinceridad y respeto me conmovieron. Miré al hombre amable que tenía delante y por primera vez sentí el deseo de contar mi historia. No le conté todo, pero sí lo suficiente para que entendiera: la traición, los papeles del divorcio, y la huida a este lugar en busca de una nueva vida. Mateo escuchó en silencio, sin juzgar. Cuando terminé, solo dijo una cosa: Eres una mujer muy fuerte. Las lágrimas volvieron a brotar. Pero ahora me ha encontrado. No sé qué hacer. Quizás tenga que volver a huir. No, dijo Mateo de repente, con voz firme. La primera vez fuiste para escapar de un infierno. Pero ahora, Valentina, estás en tu casa. Nadie tiene derecho a echarte de aquí. No tienes por qué volver a huir. Sus palabras fueron como una corriente eléctrica que recorrió mi espalda. Es verdad. ¿Por qué tengo que huir? Esta es la vida que he construido con tanto esfuerzo. El lugar donde he encontrado la paz. No puedo dejar que Javier la destruya tan fácilmente. Me sequé las lágrimas y miré a Mateo. Mi mirada era mucho más decidida. Tienes razón. No voy a huir más. Pero tengo que proteger este lugar y a mí misma. Te ayudaré, respondió Mateo sin dudarlo. Nos sentamos juntos y discutimos los pasos a seguir. Lo primero y más importante era reforzar la seguridad de la cafetería y de mi casa. Sería bueno instalar cámaras, sugirió Mateo, tanto dentro de la cafetería como en el jardín. Al menos eso le disuadirá de actuar imprudentemente. Y si pasa algo, tendremos pruebas. Acepté de inmediato. Era una idea muy sensata. El incidente de hoy había sido una advertencia. No me había desanimado ni me había hecho huir. Al contrario, me había hecho más fuerte y decidida. Tras el altercado con Javier, mi vida sufrió una pequeña conmoción. Las miradas curiosas de algunos clientes, los rumores infundados, pero con la ayuda de Mateo, todo volvió a la normalidad rápidamente. Me instaló un sistema de cámaras discreto.
una en la caja registradora que cubría toda la cafetería y otra apuntando al jardín delantero. Empecé a sentirme un poco más segura, pero siempre mantenía una cautela en mi interior. Unas 2 semanas después, una tarde tranquila con pocos clientes, una figura familiar apareció de repente en la puerta. Me quedé helada. Era la señora Pilar, mi ex-suegra, pero hoy parecía completamente diferente. No había rastro de su habitual elegancia y arrogancia. Vestía ropa más modesta, su rostro estaba demacrado, y sus ojos afilados tenían ahora un toque de tristeza. Entró dudando y me miró con ojos escrutadores. «Hija, he venido a verte». Me quedé detrás del mostrador, con los brazos cruzados, y respondí con un silencio gélido. Sabía que esto era otra actuación. Al ver mi falta de reacción, la señora Pilar puso una expresión de dolor. Se secó una lágrima furtiva. «Sé que he hecho mal. Lo siento. Desde que te fuiste, Javier no es el mismo. No para de beber. Y a mí se me parte el alma al verlo. Todo es culpa mía. Lo he malcriado». Su actuación era tan convincente que si no fuera por el daño que ella y su hijo me habían causado, casi me la habría creído. Seguí en silencio. Al ver que su intento de apelar a mis emociones no funcionaba, cambió de táctica. Puso una cesta cuidadosamente envuelta sobre la mesa. «Sé que no quieres verme. Solo he venido a ver cómo estabas. Me alegro de que hayas abierto una cafetería tan bonita. Te he traído una infusión de hierbas relajantes. Dicen que es muy buena por aquí. La he preparado yo misma. Bébetela, tranquilízate un poco y olvida todo lo malo que ha pasado». Empujó la cesta hacia mí. Dentro había una gran botella de cristal con un líquido de un verde claro. Su sonrisa parecía increíblemente bondadosa, pero yo sabía que detrás de ella se escondía una trama malévola. Miré de reojo a la pequeña cámara en la esquina del techo, que lo grababa todo en silencio. Decidí seguirle el juego. Suspiré, fingiendo cansancio. «Ya es agua pasada. Tampoco quiero removerlo. Gracias por el detalle, señora». La llamé señora a propósito. El rostro de la señora Pilar se tensó por un momento, pero rápidamente volvió a su expresión lastimera. «Todavía estás enfadada conmigo. Pero por favor, acepta mi detalle. Me sentaré un momento y me iré enseguida». Se sentó en una silla cercana. Sus ojos seguían recorriendo la cafetería y de vez en cuando me miraba de reojo, como esperando que bebiera la infusión. Cogí la botella. Noté el frío del cristal. Le dediqué a la señora Pilar una sonrisa sociable. «La infusión tiene una pinta deliciosa. Le serviré una taza a usted también». La señora Pilar agitó las manos apresuradamente, con una sonrisa algo forzada. «No, la he preparado para ti. Tómala tú. Por favor, tómate una taza por mí. La he hecho yo misma. Es limpia y buena para la salud». Repitió que la había hecho ella misma, como si temiera que yo no la creyera. Su insistencia confirmó mis sospechas. Cogí una taza e hice el amago de servirme. Los ojos de la señora Pilar brillaron, siguiendo cada uno de mis movimientos. Pero justo cuando iba a inclinar la botella, fruncí el ceño de repente y me llevé una mano al estómago. La señora Pilar preguntó preocupada: «¿Qué te pasa?». Le resté importancia con un gesto. «No es nada. Debe de ser el reflujo otra vez. Últimamente, si como algo que no conozco, me sienta mal. El médico me ha dicho que no tome té ni café por un tiempo». «Lo siento mucho, señora. Aprecio su detalle, pero no puedo beberlo ahora mismo», dije con voz apesadumbrada. Vi claramente la decepción pasar por su rostro, pero la ocultó rápidamente con una sonrisa compasiva. «Ah, vaya. Qué enfermedad más molesta. Si no puedes beberlo, déjalo. Bébelo más tarde, cuando estés mejor. Me quedaré un ratito más y luego me iré, que se me hace tarde». Se quedó unos minutos más, charlando de trivialidades, y luego se fue. Antes de irse se dio la vuelta y no olvidó decir: «Bébete la infusión, es buena para la salud». «Sí». Claro, sonreí mientras la acompañaba a la puerta. Cuando su figura desapareció tras la colina, mi sonrisa se desvaneció al instante. Cerré la puerta de golpe y eché el cerrojo. Miré la botella de infusión sobre la mesa y sentí un escalofrío. Si no hubiera estado alerta y me la hubiera bebido, ¿qué habría pasado? Probablemente me habría quedado profundamente dormida, y al despertar, quizás me habrían llevado a algún sitio, o algo peor. No quería ni pensarlo. Miré la cámara, con su luz roja parpadeante, y agradecí mentalmente a Mateo. Lo llamé de inmediato. «Mateo, ¿podrías venir a ayudarme con una cosa?». Media hora después, Mateo llegó. Le expliqué toda la situación. Miró la botella con expresión seria. No dijo mucho, solo: «Me llevo esto para analizarlo. Tú no te muevas de casa, y cierra bien las puertas». Me senté en la cafetería, esperando nerviosa. Unas 2 horas después, sonó mi móvil. Era Mateo. «Valentina». Su voz al otro lado sonaba muy tensa. «Ya tengo los resultados.
En la infusión se ha detectado una alta concentración de diazepam. Es un sedante muy potente. Si lo hubieras bebido, te habrías quedado profundamente dormida durante al menos 12 horas, sin poder despertar. Al oír aquello sentí un frío glacial. Era exactamente lo que había pensado. No habían venido solo a molestarme, querían secuestrarme. La obra de teatro había terminado, y el verdadero rostro del diablo había quedado al descubierto. Cuando el shock pasó, una fuerte determinación, mezclada con ira, surgió en mí. No iba a dejar que su plan se llevara a cabo. Esta vez no me quedaría en silencio, ni aguantaría, ni huiría. Los llevaría ante la justicia. A la mañana siguiente, fui con Mateo a un pequeño despacho de abogados en la ciudad. Era el despacho de un amigo de Mateo, un abogado joven, competente y comprometido. Me senté frente a él y le expliqué con calma toda la historia, desde el altercado de Javier hasta el intento de envenenamiento de la señora Pilar el día anterior. Luego puse sobre la mesa un USB, un informe de laboratorio y mi certificado de divorcio. Este USB contiene la grabación de la cámara en la que se ve a mi ex-suegra entrando en la cafetería, entregándome la botella de infusión e insistiéndome para que la bebiera, dije con claridad. Y este es el informe del análisis de esa infusión. Y esto demuestra que ya no tengo ninguna relación matrimonial con su hijo. El abogado examinó todas las pruebas meticulosamente, vio el vídeo varias veces y leyó el informe con atención. Cuando terminó, levantó la vista y me miró. Había un rastro de admiración en sus ojos. Señora Valentina, ha hecho un trabajo excelente recopilando las pruebas de forma tan impecable. Con lo que tenemos, podemos denunciarla por intento de lesiones. Es un acto claramente premeditado que podría haber tenido consecuencias muy graves. Mateo, sentado a mi lado, me cogió la mano para darme fuerzas. Queremos que todo esto se resuelva por completo. Queremos que Valentina esté a salvo. El abogado asintió. Entendido. Dada la gravedad del asunto y el anterior altercado de su exmarido, podemos solicitar a la policía medidas cautelares. En concreto, una orden de alejamiento de emergencia. No podrán acercarse a usted ni a la cafetería a una distancia determinada. Al oír eso, sentí un poco de alivio. Era exactamente lo que más necesitaba en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora?, pregunté. Ahora mismo redactaremos una denuncia adjuntando todas estas pruebas y la presentaremos en la comisaría de policía. Con pruebas tan evidentes, confío en que la policía iniciará la investigación rápidamente. Esa tarde, fui con el abogado a la comisaría. No temblé ni lloré. Expuse los hechos con claridad. Había venido a reclamar mi propia justicia. Cuando salí de la comisaría, ya atardecía. El cielo se teñía de tonos anaranjados. Respiré hondo el aire limpio de la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me había vuelto realmente fuerte. Ya no era el cordero asustado que solo sabía huir. Había aprendido a ser un erizo que saca sus púas para defenderse. Apenas 2 días después, la ley demostró su rigor. Recibí una llamada del abogado. Señora Valentina, me acaba de llamar la policía. Han citado a declarar a la señora Pilar y al señor Javier. La orden de alejamiento también ha sido aprobada por el juez. Estaba en la cafetería en ese momento. Al oír la noticia, me temblaron las manos de la emoción. Por fin había llegado el día. Me enteré de que la policía había ido hasta el hotel donde se alojaban Javier y la señora Pilar. La aparición repentina de los agentes con la citación judicial dejó a madre e hijo atónitos. Ser escoltados por la policía fuera del vestíbulo del hotel, bajo las miradas curiosas de tanta gente, fue una humillación considerable para ellos, que tanto valoraban las apariencias. En comisaría, la señora Pilar al principio lo negó todo, afirmando que solo me había llevado la infusión por mi salud, sin ninguna mala intención. Incluso interpretó el papel de víctima, llorando y diciendo que yo la estaba acusando falsamente por rencor. Pero cuando la policía proyectó el vídeo de la cámara en una pantalla grande, todas sus excusas se vinieron abajo. El vídeo mostraba su expresión hipócrita, sus palabras melosas y su insistencia sospechosa, y cuando el informe del laboratorio, con la anormalmente alta concentración de diazepam, se puso sobre la mesa, se derrumbó por completo. Javier, como cómplice, tampoco pudo negarlo. Agachó la cabeza y no dijo nada. Finalmente, admitieron todo el plan. Querían secuestrarme, llevarme de vuelta a Madrid y obligarme a reconciliarme con Javier, o al menos, tenerme bajo su control. Nunca imaginaron que la presa que consideraban débil pudiera tenderles una trampa tan afilada. Como el acto no llegó a causar daños graves, evitaron una pena de prisión, pero recibieron una lección muy cara. Ambos fueron multados con 10.000 euros cada uno, un total de 20.000 euros, por alteración del orden público e intento de lesiones. Y lo más importante, tuvieron que firmar un compromiso y acatar la orden de alejamiento del juez. A partir de ese día,
No podrían acercarse a menos de 200 metros de mí, de mi casa o de mi cafetería. Si lo incumplían, se enfrentarían a un castigo más severo. El día que recibí la resolución judicial en mis manos, sentí una paz verdadera. No era solo un trozo de papel, era un escudo sólido que me protegía de los fantasmas del pasado. Javier y la señora Pilar tuvieron que abandonar el pueblo poco después, humillados. Esa tarde me senté en el porche de la cafetería, contemplando el atardecer en silencio. Mateo y Clara volvían de un paseo. Al verme, Clara corrió a mis brazos. «Señora Valentina, te he echado de menos». La abracé y le acaricié el pelo. Mateo, a su lado, nos miraba con una tierna sonrisa. Supe que la puerta del infierno se había cerrado, y una nueva puerta de felicidad se abría de par en par para recibirme. Después de que todo terminara, por primera vez, me sentí verdaderamente a salvo. Con la partida de Javier y la señora Pilar, el pueblo recuperó su tranquilidad para mí. El escudo legal me daba una sensación de seguridad absoluta. Ya no me sobresaltaba cada vez que un desconocido entraba en la cafetería, ni me despertaba asustada por la noche. Mi vida volvió gradualmente a su cauce suave y pacífico. Mi relación con Mateo también evolucionó de forma natural. Él no tenía prisa, no me prometía un futuro lejano. Simplemente estaba a mi lado en silencio, ayudándome con las pequeñas tareas de la cafetería, cuidando conmigo el pequeño jardín, y a veces, paseando con su hija por la orilla del lago en las tardes perezosas. Como un arroyo fresco, fue curando lentamente las heridas de mi alma. Una tarde de finales de otoño, después de cerrar la cafetería, Mateo me propuso dar un paseo. Dijo que quería enseñarme un lugar muy bonito. Caminamos por un sendero a orillas del lago. El sol se ponía lentamente tras los pinares, tiñendo todo el lago de un dorado intenso. El paisaje era tan hermoso como una pintura. Nos detuvimos en un claro junto al lago, bajo un viejo jacarandá lleno de flores moradas. Mateo me miró. Su mirada era más tierna y sincera que nunca. «Valentina, sé por todo lo que has pasado. Sé que todavía tienes heridas en tu corazón. No puedo prometerte que borraré todas esas cicatrices, pero sí puedo prometerte que estaré a tu lado para que se conviertan solo en recuerdos del pasado». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «No soy tan rico ni tan poderoso como tu exmarido. Solo tengo un corazón sincero, un hombro fuerte en el que puedes apoyarte, y una hija pequeña a la que le gustas mucho». Entonces de repente se arrodilló. Sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo de su chaqueta. Dentro no había un caro anillo de diamantes, sino un anillo de plata delicadamente diseñado con la forma de una margarita, mi flor favorita. «Valentina, ¿quieres casarte conmigo? Formemos una familia juntos, criemos a Clara y caminemos juntos el resto de nuestras vidas. No dejaré que nadie vuelva a hacerte daño». Las lágrimas corrían por mis mejillas sin cesar, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Después de todo lo que había pasado, pensaba que mi corazón ya no podría volver a amar, pero el hombre que tenía delante me demostró que estaba equivocada. Con su amabilidad, su paciencia y su amor sincero, había derretido de nuevo mi corazón helado. Sin decir palabra, asentí entre lágrimas. Mateo, loco de alegría, se levantó y me puso suavemente el anillo en el dedo. Me quedaba perfecto. Me abrazó con fuerza. Fue un abrazo increíblemente cálido. El viento del lago soplaba suavemente, trayendo el aroma de la hierba, los árboles y las flores. Supe que había encontrado mi verdadero refugio en la vida. Desde ese día, mi vida se llenó de felicidad. No tuvimos una boda por todo lo alto. Solo celebramos una fiesta sencilla y cálida en la calma de Valentina. Asistieron nuestros vecinos más cercanos y la amable pareja que me rescató en aquella carretera de montaña. Y, por supuesto, no podía faltar la protagonista, Clara. La niña, con un vestido blanco de princesa, correteaba por todas partes, enseñando a todos mi anillo de margarita. Valentina ahora es mi mamá. El ambiente estaba lleno de risas, era cálido y sincero. Era todo lo que siempre había querido. Un año después de nuestra boda, cuando mi vida estaba completamente estable y en paz, recibí una llamada inesperada de una vieja amiga de Madrid. Era una de las pocas amigas con las que mantenía el contacto, alguien que había sido testigo de mi infernal matrimonio. Después de unos minutos de charla, dudó. «Valentina, hay algo que quiero contarte, pero no sé si debería. Es sobre tu ex». Guardé silencio un momento y luego respondí con calma. «No te preocupes, cuéntamelo». Al otro lado del teléfono, la voz de mi amiga sonaba un poco apenada. «La empresa de Javier ha quebrado. Después del escándalo en tu pueblo, su credibilidad se fue a pique. Sus clientes más importantes cancelaron todos los contratos, y como él no paraba de beber y descuidó el negocio, era cuestión de tiempo». Al oírlo, no sentí nada en mi corazón.
Era la consecuencia lógica de sus actos. Mi amiga continuó. Y la señora Pilar, después de pagar la multa y la humillación que pasó en el pueblo, le da tanta vergüenza que no puede mirar a nadie a la cara. Para pagar las deudas de su hijo, tuvo que vender su gran chalet, y ahora madre e hijo viven en un pequeño apartamento en las afueras. Está completamente destrozada, parece 10 años más vieja. El karma realmente no perdona a nadie. Su arrogancia, su desprecio por los demás y sus malvados planes se habían vuelto finalmente en su contra. ¿Y Laura? Pregunté sin pensar. Ah, esa. Se burló mi amiga. En cuanto Javier se arruinó, ese tal Marcos cortó la relación de inmediato. Por lo visto, la mujer de Marcos se enteró de todo y montó un escándalo. Ahora está criando al niño sola, y lo está pasando muy mal. Trabaja en una tienda de ropa para poder sobrevivir. Me quedé en blanco por un momento. Una obra de teatro llena de mentiras y cálculos. Al final todos los actores tuvieron un final miserable. No me sentí ni satisfecha ni feliz. Solo sentí pena por mi yo del pasado, que se vio envuelta en ese torbellino. Después de colgar, salí al porche. Mateo estaba regando el campo de lavanda con Clara. Las risas de padre e hija resonaban alegres. Los miré y sentí una paz extraña. El pasado realmente había quedado atrás. Una semana después de hablar con mi amiga, recibí un paquete desconocido. No tenía remitente, solo la dirección de un bufete de abogados de Madrid. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una carta escrita a mano en un papel viejo y arrugado. Reconocí al instante la letra de Javier. No por expectación, sino por una vaga inquietud. ¿Qué querría ahora? Respiré hondo y empecé a leer. Para Valentina, cuando leas esto probablemente estarás viviendo muy feliz. Yo estoy en el fondo del pozo. No te escribo esta carta para pedirte perdón. Sé que no me lo merezco. Tampoco para suplicarte que empecemos de nuevo. Sé que es imposible. Te escribo porque, por primera vez en mi vida, quiero pedirte perdón de corazón. Su letra era temblorosa, y algunas partes estaban borrosas, como si hubieran caído lágrimas sobre ellas. Lo he perdido todo, Valentina. El negocio, el dinero, el honor. Antes pensaba que eso era lo más importante. Pero ahora, sentado solo en este pequeño apartamento de alquiler, me doy cuenta de que lo más valioso que he perdido has sido tú. Perdí a la mejor esposa del mundo, a la persona que me amó y se sacrificó por mí incondicionalmente. Siempre di por sentada tu presencia. Pensé que, hiciera lo que hiciera, siempre estarías ahí esperándome. Fui demasiado arrogante, demasiado estúpido. Hice caso a mi madre y solo me preocupé por las apariencias, y no me di cuenta de que estaba destruyendo mi propia felicidad con mis propias manos. Durante todo este tiempo, he vivido con culpa y arrepentimiento. Cada noche, recuerdo tu llanto, tu imagen abandonada en aquella carretera de montaña. Me atormenta. No espero que vuelvas. Solo quiero que sepas que me arrepiento de verdad. Esta disculpa puede que llegue demasiado tarde, pero aún así quiero decirlo. Lo siento. Por todo. Espero que seas feliz. Javier. Terminé de leer la carta y la doblé en silencio. No sentí ni lágrimas, ni rabia, ni satisfacción. Mi corazón estaba extrañamente en paz. Quizás cuando una persona llega al límite del dolor, el odio también desaparece. Salí al jardín, donde Mateo le estaba enseñando a Clara a dibujar. Me acerqué al viejo brasero que usábamos para quemar las hojas secas del jardín. Arrojé la carta a las llamas. El fuego creció y devoró el papel en un instante. Mateo se acercó y me cogió la mano con suavidad. ¿Pasa algo? Negué con la cabeza y le sonreí. No es nada. Solo estaba quemando las últimas cenizas del pasado. Perdoné a Javier. No porque él mereciera el perdón, sino porque yo merecía la paz. Este perdón no era para darle a él una oportunidad, sino para darme a mí misma una liberación completa. A partir de este momento, el pasado realmente ya no tenía ninguna deuda conmigo. El sol de la tarde bailaba sobre los macizos de margaritas. El aire limpio traía el aroma de la tierra, los pinos y el café recién hecho que acababa de preparar. Estaba sentada en un columpio de madera con un libro en la mano, pero mis ojos no podían apartarse de la escena que tenía delante. Mateo, con Clara a cuestas, jugaba al pilla-pilla en nuestro pequeño jardín. La risa cristalina de la niña y la risa cariñosa de él se mezclaban, creando la música más feliz y sencilla que jamás había oído. Clara, al ver que la miraba, bajó de la espalda de su padre y corrió a mis brazos. «Mamá Valentina, papá Mateo es demasiado rápido, no puedo atraparlo». La abracé y besé su suave pelo. «¿Qué te parece si luego mamá y tú nos unimos para atrapar a papá Mateo?» «Sí», gritó la niña, loca de contenta. Mateo se acercó y se sentó a mi lado, pasando un brazo por mis hombros de forma natural. «¿Qué están tramando mis dos chicas?» Apoyé la cabeza en su hombro y sonreí misteriosamente.
Nos quedamos así sentados, contemplando en silencio el jardín y el lago sereno que brillaba a lo lejos. No hacían falta grandes palabras ni promesas eternas. A veces, la felicidad era simplemente estar en un lugar tan pacífico con las personas que amas. De repente, me di cuenta de que la vida es como un vasto océano. A veces está en calma y claro, pero otras veces, las tormentas rugen y olas gigantescas se levantan. Hubo un tiempo en que fui arrastrada por las olas de la traición y la mentira, y pensé que nunca más saldría a flote. Pero nadé por mí misma y encontré mi propio faro. Ese faro eran Mateo y Clara, esta casa y esta vida tranquila. Ellos me demostraron que después de la tormenta siempre llega la calma, y me hicieron creer que el amor verdadero y la bondad siempre existen. Encontré al hombre con el que podría navegar a través de todas las tormentas y contemplar todos los mares hermosos del mundo. Cerré los ojos y respiré hondo. El olor de las flores, el olor de la felicidad. Realmente había vuelto a nacer. Más fuerte y más serena que nunca. El nuevo capítulo de mi vida, un capítulo lleno de sol y risas, realmente había comenzado.